Saludos, mi nombre es Cristina Cobas y durante los siguientes minutos procederé a defender mi trabajo fin de máster correspondiente al Máster de Educación y TIC e-Learning de la Universidad Oberta de Cataluña, el cual se titula El aula invertida en la asignatura de Física y Química de tercero de la ESO. La enseñanza de las ciencias constituye hoy en día un reto para el docente de secundaria. En los últimos años se ha producido un descenso de interés por su estudio. En gran medida es debido a la metodología utilizada por el docente basada en el modelo tradicional de enseñanza. Este método difiere del perfil del alumnado actual, que han crecido con las TIC y que están constantemente conectados a Internet. Una manera de corregir esta discordancia es utilizando estrategias educativas innovadoras como el aula invertida. Por esta razón, la finalidad del trabajo fin de máster consiste en profundizar en el enfoque metodológico del aula invertida a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercero de la ESO de la asignatura de Física y Química. Para ello, inicialmente se procedió a realizar una búsqueda de documentación y bibliografía que dieran respuesta a distintas cuestiones planteadas necesarias para valorar objetivamente la metodología del aula invertida. La primera cuestión planteada ha sido ¿qué se sabe del aula invertida? La mayoría de los estudios analizados describen sus características, sus beneficios y su fundamento pedagógico. Autores como Andrade y Chacón reflexionan sobre el rol del estudiante y del docente y plantean algunas dificultades que supone invertir la clase para el docente y el alumno. Otros indican que con el aula invertida se aumenta la motivación del alumnado, sobre todo en disciplinas científicas, y además mejoran los resultados académicos si los comparamos con los obtenidos en una metodología tradicional. En España cada vez hay más adeptos a invertir sus clases y hay webs como flippedclassroom.es que pretenden dar apoyo a aquellas docentes que deciden utilizar dicha metodología. ¿En qué teorías pedagógicas se basa el aula invertida? Pues se basa en la taxonomía de Bloom. Este modelo pedagógico defiende que para lograr alcanzar un aprendizaje significativo es necesario pasar por 6 niveles ordenados jerárquicamente en una pirámide. En el aula invertida, la base de esta pirámide se desarrolla en casa, con las tareas que el alumno tiene que realizar fuera del aula, y los niveles superiores se desarrollarían ya dentro del aula, guiados también por el profesor. El aula invertida también se fundamenta en el constructivismo social de Vygotsky. Este autor considera al alumno como un ser social y defiende el papel de la motivación, por lo que el docente debe buscar actividades que fomenten la interacción social, como son el uso de actividades colaborativas y cooperativas. Según el cono de aprendizaje de Cartel, estas actividades colaborativas dan mejores resultados a largo plazo. De ahí que sean las que se plantean en el aula invertida. Bien, llegados a este punto y con toda esta información recabada, el siguiente paso es plantearse cómo sería realizar un diseño tecnopedagógico del aula invertida. Precisamente la especialidad escogida en este máster permite ser competente en esta faceta. Sin duda, el modelo escogido para realizar un posible diseño tecnopedagógico sería el modelo instruccional de ADIO, que consta de 5 etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, que llevando su desarrollo de una manera fundamentada lograríamos obtener una clase invertida con excelentes resultados. Pero, ¿qué sucedería si la materia a invertir es la física y química de tercero de la ESO? ¿Aportaría beneficios? ¿Desventajas? Pues antes de dar respuesta a estas preguntas, tuvimos que reflexionar sobre cuál era la situación actual del alumno de física y química de tercero de la ESO. Este alumnado está desmotivado, no logra un aprendizaje significativo y además sus resultados académicos son bastante malos. ¿Cuáles son los motivos? Existen varias causas que justifican esta falta de interés. El docente de física y química no usa de manera eficiente las TIC. El alumnado considera que esta materia solo es apta para genios, que está más ligada al género masculino que al femenino, que es difícil por la gran cantidad de contenidos a impartir en muy poco tiempo y que además el docente transmite a partir de una metodología tradicional, lo cual le resulta aburrido. Todas estas causas quedarían resueltas o minimizadas si invertimos el aula. Existen diversas formas de invertir la clase.
Entre los métodos destacamos los siguientes. El más famoso, el aula invertida mediante el uso de vídeos. Este método simplemente consiste en que el alumno visualiza en casa un vídeo sobre el contenido a tratar anotando dudas que le puedan surgir. En clase, el profesor dedicará los primeros minutos a resolverlas para después plantear otro tipo de actividades colaborativas. Otro método es la enseñanza justo a tiempo. En este método los estudiantes en casa preparan clases y el profesor, a su vez, prepara clases a medida a partir de la retroalimentación que recibe de los estudiantes. Otra forma sería las instrucciones por pares. En este método el profesor presenta un test conceptual a los estudiantes que resuelven individualmente y luego el profesor les anima a que defiendan sus respuestas, pudiendo aquel alumno que comprende el concepto explicarle a otro que tenga más dificultades. Y finalmente está el aprendizaje basado en equipos. Este método tiene como objetivo desarrollar habilidades de trabajo colaborativo a partir de formación de equipos de trabajo, tareas de preparación y aplicación de conceptos, retroalimentación constante y evaluación entre pares. Cualquiera de estos métodos podría resolver de forma muy adecuada, podría resultar muy adecuado para la asignatura de Física y Química de tercero de la ESO. Su aplicación mejoraría sin duda la motivación del alumnado y por consiguiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero qué más beneficios implica invertir el aula en Física y Química de tercero? Pues tenemos los siguientes. Resignifica el papel de docente. El alumno se involucra más en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Tiene en cuenta la diversidad del aula. Logra que el estudiante adquiera hábitos de estudio y capacidad de reflexión y fomenta el trabajo colaborativo. A pesar de todos estos beneficios, todavía hay muchos docentes que rechazan esta metodología por diferentes razones. Por ejemplo, el contenido de Física y Química de tercero es extenso y el tiempo disponible en el aula es limitado. El docente puede pensar que no tendrá tiempo. Los estudios y experiencias indican que con el aula invertida el docente gana tiempo para dedicarse a actividades mucho más activas para el estudiante. Otro argumento que utilizan los docentes para no invertir sus clases es que sus alumnos no estudian fuera de casa. Una posible solución es que esta preparación previa tenga más peso en la evaluación. Por otra parte, muchos centros son resistentes a los cambios, por lo que se podría invertir poco a poco. Se podría empezar usando material de la materia y ya conforme se vieran resultados positivos, la propuesta de innovación se aceptaría en mayor medida. Muchos profes lo ven inviable cuando el grupo es numeroso y heterogéneo. El aula invertida da mejores resultados según los estudios cuanto más variedad de alumnado exista en términos de comprensión. Y finalmente, las clases invertidas suponen muchísimo trabajo para el docente. Para aliviar es posible que varios compañeros docentes se junten para crear el material y de ese modo repartir sus esfuerzos. Bueno, por todo lo analizado, por todo lo expuesto, se puede decir que la aula invertida es una buena estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Física y Química de tercero de la ESO. Pero, además, todas las conclusiones que derivan del presente TFM serán las siguientes. La enseñanza de las ciencias requiere un cambio metodológico que provoque un aumento de interés del alumnado hacia sus contenidos, que utilice las TIC y que se aproxime a un modelo activo, participativo, mediado y autorregulado. En esta estrategia se convierte al alumno en el máximo protagonista de su proceso de aprendizaje y coloca al profesor en una posición de guía. Defiende el uso de actividades colaborativas, se adapta al ritmo de aprendizaje de cada alumno y permite la retroalimentación de los profesores para lograr aprendizajes significativos. En la materia de Física y Química de tercero de la ESO existen pocos trabajos en los que se analice su puesta en práctica. La implementación en dicha materia permite desarrollar todos los contenidos del curso. Y no existe una única manera de implementar el aula invertida, ya que existen diversos métodos activos. También hemos visto que existen importantes desafíos a los que se tendrían que enfrentar el docente que desea invertir el aula. Estos desafíos pueden minimizarse con más formación del profesorado, aumentando el número de experiencias del aula invertida y fomentando la responsabilidad y autonomía del alumnado. Para finalizar la defensa de este TFM, se sugieren 3 posibles líneas de trabajo que han surgido a raíz del presente trabajo. En primer lugar, se deben realizar estudios sobre cómo afectaría el proceso de aprendizaje de los alumnos si se comenzara a utilizar el aula invertida en etapas educativas tempranas. Y además, son muy necesarios realizar estudios relacionados con la implementación del aula invertida
y relacionadas con la evaluación del aula invertida, porque de este modo daremos respuestas a cuestiones que no están resueltas y que podrían mejorar de forma radical los resultados del aula invertida, no solo en física y química de tercero de la ESO, sino en cualquier disciplina y en cualquier etapa educativa. Y con esto doy por finalizada la defensa de mi TFM, esperando que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.